Ahí está grabando. Perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a poner así veo a alguien. Veo a alguien, por lo menos. El derecho. ¿Qué es para ustedes el derecho? ¿Qué? A ver, el que es recursante y ya estudió el concepto de derecho, no lo diga. Necesito que alguien me dé un concepto de derecho, pero desde su conocimiento totalmente lego, ¿sí? A ver, para mí es esto, ¿por qué? Porque a través de la vida fui viendo y me pareció que es esto. No necesitamos un concepto técnico. El concepto que tengan ustedes es un concepto coloquial, cotidiano. ¿Qué les parece que es para ustedes el derecho? ¿Qué sería el derecho? ¿Sí? Otra cosa que no les dije, en mi clase nadie se equivoca, ¿sí? La única que tiene la obligación de saber soy yo, ustedes no. Entonces cualquier cosa que digan, salvo que, bueno, que sea algo inapropiado, va a estar bien, ¿sí? Conjunto de normas de conducta humana, una ciencia normativa para la sociedad, algo justo, ¿está bien? ¿Qué más les parece? Porque de acá estamos sacando muchos elementos. Me parece bien. Normas que regulan la conducta humana, excelente. Conjuntos de normas que hay en una determinada sociedad, regulan la actividad y conducta humana. Proyecto de armonía social, bueno, muy bien. Ahí nos quedó el recuerdo de un gran jurista. El derecho es el conjunto de normas que comparten la sociedad, son normas reguladas. Muy bien, me gusta. Estamos hablando de normas, ¿sí? Y estamos hablando de conducta humana y estamos hablando de algo justo. ¿Qué más nos dicen? Ciencia normativa para la sociedad, proyecto de armonía social, está bien, sí, porque está dirigido a regular la conducta humana. Ordenamiento normativo para una sociedad para la paz, está bien, muy bien, sí, sí, está bien estos conceptos que dan, eso es el derecho, ¿sí? El derecho es eso que ustedes me acaban de decir, un conjunto de normas de conducta humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque este conjunto de normas, y digo normas, no digo leyes, digo normas. Vamos a ver después por qué. Este conjunto de normas de conducta humana obligatorias y conformes a la justicia. A ver, de acá se desprenden bastantes cuestiones de las que podemos analizar. El conjunto de normas, estamos hablando de este orden normativo, ¿sí? Son disposiciones que nos van a regir que nuestra conducta humana. Otra característica, conformes a la justicia, el derecho justo, ¿sí? Alguien mencionó que sea justo. Y otra cuestión es la obligatoriedad de la norma, ¿sí? Incluso para algunos autores, si la norma no es obligatoria, no es ley. Muy bien, excelentes los conceptos que han brindado. Nosotros sabíamos que en las sociedades primitivas las normas jurídicas, las normas morales, las normas religiosas, estaban todas entremezcladas. Lo cierto es que hoy en día sí hay sociedades en las cuales se puede observar cierta equiparación entre normas jurídicas y normas religiosas. Pero lo cierto es que la evolución de los tiempos ha llevado a deslindar estas distintas tipos de normas. Y en la antigüedad, si bien estaban totalmente unidas y confundidas entre sí, en los estados modernos se ve la característica de que las normas jurídicas van por un lado, las religiosas por otra y las morales por otro. Lo cierto es que el origen, ¿sí?, de nuestro derecho civil, lo encontramos en el derecho romano. Ustedes se acordarán, no hace mucho que dieron derecho romano. Pero ¿cómo se le decía al derecho romano, en Roma? ¿Cómo se le decía? Ius, exactamente. ¿Y por qué nosotros le decimos derecho? Si viene de
el derecho romano, porque lo cierto es que nosotros no inventamos nada, ¿sí? Los romanos inventaron todo. Los romanos inventaron el software y nosotros hacemos actualizaciones, pero lo inventaron ellos. Nosotros no hicimos nada en comparación de lo que han hecho los romanos en su momento. ¿Y por qué entonces, si el origen es el derecho romano y ellos le decían jus, nosotros le decimos derecho? Una palabra que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver en la raíz. Bueno, hay distintas interpretaciones de esta cuestión, ¿no? Hay un jurista español, García Gallo, que nos dice que la palabra derecho proviene de directum, camino recto. Según Rabinovich Bergman, ¿no? El titular de la otra cátedra, como ven acá no hay competencia, ¿sí? Cuando algo nos gusta lo mencionamos. Según Rabinovich Bergman, dice que provendría de la palabra derek, que en arameo, hebreo-arameo, significa camino. Como ven, de alguna manera, ¿sí? Estas distintas acepciones nos están marcando la manera de comportarnos en una sociedad, este camino recto, ¿sí? Es el directum, el camino, cómo comportarnos en sociedad. Entonces, por eso vemos que el derecho no es más que este conjunto de normas de conducta humana obligatorias conforme a los principios de justicia. Y de esta manera, ¿sí? A través de este directum, vamos a saber cómo debemos comportarnos en sociedad. Lo cierto es que si bien las normas morales y las normas jurídicas son bien diferenciadas, no podemos dejar de admitir que la moral tiene una gran influencia dentro del derecho. El componente moral exige, ¿sí? Que el derecho sea justo. No podemos avalar una norma inmoral solo por el hecho de que esta norma haya sido dictada por el Estado, ¿sí? Ese es el componente moral de nuestro derecho. Pero si bien la moral y el derecho tienen muchos puntos en común y una nutre a la otra, la moral y el derecho tienen grandes diferencias. Yo les voy a marcar una situación, ¿no? Y de ahí vamos a ir viendo las distintas diferencias. Supónganse que ustedes están muy apurados a la mañana. Ustedes, les hago una pregunta. ¿Ustedes ven que a mí se me está abriendo a cada rato el WhatsApp? Ahí lo cerré, pero la verdad que es bastante molesto para mí, no quiero pensar para ustedes. ¿Se ve? ¿Se veía la obleíta del WhatsApp que se abría? No, bueno, menos mal porque a mí ya me estaba poniendo un poquito nerviosa. No, tampoco para todo. Se escucha, pero se escucha, sí, es re molesto, ahí lo cerré. Gracias, chicos. Yo les voy a plantear una situación. Supongo que ustedes se van a la mañana a trabajar, están apuradísimos, llegan tarde, perdieron el colectivo, se quedaron dormidos, llegan tarde, y en la esquina de su casa hay una persona no vidente esperando para cruzar la calle. ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué harían ustedes? ¿Sí? Esta persona necesita que alguien la ayude a cruzar la calle. Exactamente. ¿Pero hay alguna norma que a ustedes los obligue? No. ¿Es una obligación? ¿Es una obligación obligarla? Perdón, ¿es una obligación ayudar a esta persona? No, no es una obligación en el sentido jurídico, pero es una obligación moral. ¿Quién de ustedes podría irse a trabajar habiendo ignorado a esta persona que necesitaba su ayuda? ¿Sí? Nadie. Vos por lo menos eso espero, ¿no? Que ninguno de ustedes se vaya a su trabajo y le ignore, ¿no? Y siga caminando. ¿Por qué? Porque esta es una norma moral. Como bien dijeron en el chat, la moral es heterónoma, es una regla que cada uno se impone. En cambio, las normas jurídicas
la moral es autónoma, ¿sí? Son normas que uno mismo se impone su cumplimiento. En cambio, el derecho es heterónomo. El derecho viene impuesto por el Estado y ahí está la obligatoriedad del cumplimiento. En cambio, en la norma moral no, como es una norma autoimpuesta, es una norma que transcurre dentro de la intimidad del propio sujeto, ¿sí? Que es el mismo quien se impone el cumplimiento de esta conducta, no tiene sanción. ¿Sí? No tiene sanción, podrá tener cierto repudio social, pero no tiene sanción. ¿Por qué? Porque es una norma autoimpuesta, se la pone el propio sujeto. Es el mismo quien se impone la conducta, ¿sí? En la moral, es el mismo el que, en todo caso, se siente en falta, no viene una sanción externa ante su incumplimiento. Como vemos, son las normas morales y las normas jurídicas transcurren en una esfera completamente distinta. La norma moral transcurre en la esfera interna del propio sujeto. Todo lo contrario sucede con las normas jurídicas, que transcurren, ¿sí?, externamente al sujeto, y por más que él esté de acuerdo o no con estas normas, su cumplimiento es obligatorio. Vemos lo que llamamos la penetración del derecho moral. Exactamente, cada uno se lo impone. Vemos la penetración del factor moral en el derecho positivo argentino. ¿Qué significa? Que si bien el Código de Vélez había sido un código avanzadísimo para su época, tenía un carácter mucho más individualista que el que fue tomando con el tiempo. Este código tenía cierta rigidez en cuanto al cumplimiento tanto de las normas como de los acuerdos de partes. Había figuras que no estaban admitidas, había figuras que habían sido rechazadas por el codificador y que, sin embargo, luego fueron incorporadas porque si bien no eran ilicitudes, o sea, no estábamos actuando en contra de la norma, la realización de determinados actos nos hacían cierto ruido, ¿sí? Eran situaciones que si bien no eran ilícitas, el derecho no podía avalar estas situaciones. Les voy a dar un ejemplo. En el caso de, supónganse que yo soy una persona que tengo un problema de salud de un ser querido y para poder costear el tratamiento vendo la única propiedad que tengo, quedando en la calle, literalmente, a un precio bajísimo, ¿sí? a un precio realmente bajo, un precio irrisorio, ¿sí? Estos precios que causan gracia, de tan bajos que son. Y una persona lo adquiere, ¿sí?, aprovechándose de esta necesidad que yo tengo. Acá no hay ningún delito, ¿sí? No hay ningún delito porque yo soy plenamente capaz y tomo esta decisión con plena libertad, ¿sí? No tengo ninguna limitación que me impida discernir sobre el acto, tengo absoluta libertad, es decir, mi voluntad está perfecta, ¿sí? No tengo ningún problema para tomar esta decisión libremente. ¿A ustedes qué les parece esta situación? ¿Es admisible? ¿Qué les parece? ¿Es admisible para ustedes esta situación? Es admisible, sí. Ilegal. Desde lo legal, sí. ¿Y desde qué punto no, Fabiana? Desde lo legal sí es admisible. Y desde lo moral no. Me gustó. Me gustó. Es legal, pero moralmente no se siente bien. No es agradable, pero no ilegal. Exacto. Bien, bien. Muy agudos, los comentarios. Bien, bien. Exactamente. Ustedes marcaron acá una cuestión que era por lo cual
Bueno, perfecto, no hay ningún problema, Hilda. Es inmoral e incorrecto, sí, es inmoral. La corrección por ahí ya lo veríamos más desde un punto de vista legal. Inmoral sí, a mí me hace muchísimo ruido avalar esta situación. Pero como el consentimiento había sido libre, las dos partes habían querido, la mirada que tenían los viejos codificadores, influidos por el positivismo, decían, no, esto no es ilegal, acá el consentimiento fue libre, nosotros no nos podemos meter en lo que acuerdan las partes. Pero la 17711, la reforma del año 68, trajo un mayor contenido moral al código, y esta situación no la admitió. Introdujo un instituto dentro del Código Civil que se llamó la teoría de la lesión, ¿sí? Que precisamente lo que no se puede admitir es esto, el aprovechamiento, que alguien se aproveche de otro. ¿Por qué? Porque no es moralmente aceptable. Entonces, por más que yo había tenido toda la libertad, ¿sí? Y todo el discernimiento para realizar este acto, hay alguien que se aprovechó de mi situación. Y eso el derecho no lo puede admitir. El derecho no puede regular esta situación. Entonces, ahí se introduce lo que vamos a ver en la segunda parte del cuatrimestre, la teoría de la lesión. ¿Por qué? Porque moralmente es inaceptable. Así, numerosas normas fueron introducidas con el correr del tiempo, como por ejemplo el abuso del derecho, que también lo vamos a ver hoy. Vamos a avanzar un poquitito más. La escuela positivista, ¿qué es esto del positivismo? Bueno, el positivismo tiene mucho que ver con esto, con lo que es moral y derecho. Porque la escuela positivista, ustedes hicieron un muy buen análisis positivista, dijeron legal es legal. Ahora, moral, no. Esta escisión, este análisis que hicieron ustedes estuvo muy bueno, ¿sí? Pero le dieron una mirada totalmente positivista. Dijeron, es legal. No es moral, pero es legal. Y en el positivismo nos pasa esto. Lo que importa es la norma, ¿sí? Si la norma admite esta situación, la norma regula esta situación, si es legal es válido. Si concuerdan moral y legalidad para el positivismo, mejor. Pero lo importante para el positivismo es la norma vigente, ¿sí? Lo que le da validez, ¿sí? A un acto es que esté comprendido dentro de las normas vigentes, ¿sí? Dentro de esta escuela puesta. El positivismo es eso, el derecho positivo, el derecho puesto. Por lo tanto, la escuela del positivismo, cuyo mayor exponente fue Hans Kelsen, era una escuela que desde la lógica era impecable, ¿sí? Porque nosotros teníamos la estructura de la norma jurídica en la cual teníamos una hipótesis y una sanción para su incumplimiento. Y esta era una característica fundamental de la norma, ¿sí? Que tuviera una sanción para su incumplimiento. ¿Por qué? Porque si las normas eran un conjunto, ¿sí?, de disposiciones obligatorias, tenía que haber una sanción para su incumplimiento. Nosotros no nos podíamos exceptuar de la aplicación de la norma en base a ciertos ciertas pruritos morales. Sí, bueno, a ver, a usted no le gusta, pero esto es el derecho y esto es lo que dice la norma. Para los ius positivistas esto no es así, ¿sí? El ius positivismo está basado... Ay, se me abrió acá. ¿Qué toqué? El ius positivismo está basado... A ver... Pero ¿qué toqué? Está basado en un orden de derecho que es previo, ¿sí?, a toda cuestión legislativa. Es decir, que moral y derecho, ¿están viendo ahí mi pantalla? ¿Se ven? No, Mari, no se ve. Se ve, ¿no? Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Precisamente el iusnaturalismo se basa... Ahí está, excelente. El iusnaturalismo, ¿sí?, es la escuela del derecho natural
que se basa en un derecho que es previo a cualquier derecho dictado por un Estado. ¿Por qué es un derecho si es un conjunto de normas que se aplican o que corresponden, derechos de los cuales se es titular la persona humana solo por el hecho de ser persona? ¿Sí? Y son previos a cualquier reconocimiento que se tenga por parte del Estado. Yo no necesito que el Estado me reconozca mi derecho a la vida, no necesito que el Estado reconozca mi derecho a la dignidad. Es un derecho que está íncito en la propia persona y por eso decimos que es un derecho previo a cualquier ordenamiento normativo. ¿Sí? Eso es lo que dicen los naturalistas y por lo tanto el derecho tiene que tener un contenido moral. El derecho positivo no puede ir en contra de este derecho natural. Este derecho natural, ¿sí? Que es un derecho que es previo, eso ténganlo en cuenta, a cualquier ordenamiento positivo que surge de la naturaleza humana y se revela al hombre a través de la razón. ¿Sí? Esta escuela del derecho positivo fue desarrollada especialmente por Santo Tomás de Aquino, que Santo Tomás de Aquino lo que hizo fue interpretar los textos aristotélicos, porque ya Aristóteles nos hablaba de este derecho natural. Y Santo Tomás de Aquino interpreta estos textos aristotélicos con una mirada netamente cristiana, ¿sí? No sé si, bueno, alguno escuchó hablar de la Suma Teológica. De la Suma Teológica, en el cual desarrolla, está con mucha profundidad la teoría del derecho natural. Vamos a avanzar un poco en lo que es el derecho positivo y su clasificación. Habíamos hablado de derecho objetivo, este conjunto de normas, y hablamos de normas. Y acá yo me quiero detener un poco, porque normas no son solamente las leyes, ¿sí? Normas son todos preceptos, ¿sí? De carácter normativo, no es solamente las leyes. En cambio, el derecho positivo es esto que estudió Hans Kelsen, ¿no? Con tanto rigor científico, esto de la norma, de esta hipótesis con una sanción. El derecho positivo podemos decir que es una porción, es una parte del derecho objetivo, porque dentro de este conjunto de normas tenemos las leyes. Ya vamos a ver cuando veamos en la siguiente unidad fuentes del derecho, que no solamente el derecho surge de leyes, también hay otras fuentes normativas, ¿sí? Pero el derecho positivo se refiere precisamente al conjunto de leyes vigentes de un país. Lo importante del derecho positivo es la sanción, ¿sí? De estas normas, de estas leyes por parte del Estado a través de sus mecanismos constitucionales y la vigencia de las mismas. Por ejemplo, el viejo Código de Vélez ya no integra nuestro derecho positivo, porque no es derecho vigente. ¿Cómo clasificamos el derecho positivo? ¿Sí? ¿Cómo lo clasificamos? Tenemos dos grandes grupos, ¿sí? Una gran división, lo que es el derecho público y el derecho privado. Pero dentro de esta división de derecho público y privado, ¿cómo podemos diferenciarlos, no? ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo se puede diferenciar el derecho público del derecho privado? A ver, ¿qué les surge a ustedes que decimos, bueno, con esto yo diferencio lo que es el derecho público del derecho privado? Lo que ustedes piensen, ¿sí? Si ya lo leyeron, bueno, no lo digan. Pero lo que ustedes piensan, para mí la diferencia es esta. Yo veo tal diferencia. ¿Qué les parece a ustedes? A ver. ¿No se anima nadie? A ver acá.
Se diferencia en mi casa y en la sociedad. Bueno, a ver, vamos a interpretar un poco esto. ¿Se diferencia por la expulsión? ¿A quién expulsamos? El derecho es parte del Estado y privado es más entre las partes. Me gusta, Nadia, me gusta, me gusta. El derecho público está subordinado al Estado y el privado priva del interés de los particulares. Bueno, bien, de exclusión, de expulsión. Está bien, de exclusión. A ver, ¿a qué te referís con exclusión? Como derecho de exclusión, a ver. Entre Estado y particulares. Bien, bien, bien. ¿Ven? Se dan cuenta que es lógico esto, porque están respondiendo muy bien, ¿sí? Es ante todo lógica lo que ustedes están aplicando acá. ¿Dónde me fui? Acá. Es todo lógica lo que ustedes me están diciendo. Y sí, la verdad que no hay un solo criterio, normas que abarcan a una minoría. No sería esa la diferencia entre derecho público y privado, porque las normas que abarcan a una minoría no tienen por qué ser derecho público o derecho privado, dependerán más de otras cuestiones. ¿Cuál es el criterio que permite diferenciarlos? Bueno, no tenemos un solo criterio, ¿sí? Y la verdad es que a mí particularmente creo que ninguno me termina de convencer, ¿sí? Para mí lo mejor es, entre los tres criterios, poder armarnos una diferenciación entre lo que es el derecho público y derecho privado. Alguno de los compañeros nos habló de subordinación, y sí, hay un criterio que nos habla de derecho de subordinación, que en el derecho público hay un derecho de subordinación, que se caracteriza por la desigualdad que hay entre las partes, ¿sí? El particular frente al Estado está en una situación de desigualdad. En cambio, cuando hablamos de derecho privado, hay un derecho de coordinación. ¿A qué nos referimos? Que los sujetos están ubicados a un mismo nivel, en un pie de igualdad. Por otra parte, hay otro criterio que nos habla de interés general e interés particular. Acá también creo que esto también lo han nombrado. Y sí, podemos decir que el derecho público recae sobre intereses generales. Sí, mayoritariamente, pero también muchas veces, vemos que en ciertas normas de derecho privado hay un interés general que proteger, ¿sí? Que ese está en primer lugar el interés general que el interés particular. Entonces, este criterio tampoco nos define plenamente. El anterior, ustedes fíjense que nos habla de derecho de subordinación, y cuando ustedes vean derecho internacional público, es derecho público, y sin embargo, los estados, ¿sí?, que son regulados a través de este derecho, están en un pie de igualdad, no hay subordinación. El último criterio es que nos dice que si el Estado actúa como un poder público, se trata de una norma de derecho público. Si actúa como una simple persona jurídica, se trata de derecho privado. Y bueno, es el criterio, digamos, más aceptado. Supónganse que el Estado renta un inmueble en alquiler y lo hace como una simple persona jurídica. En ese caso estamos ante un contrato de alquiler de derecho privado. Ahora, si realiza una concesión de un servicio público, ¿sí?, una concesión para la explotación ferroviaria, para la construcción la construcción de una autopista, etcétera, ¿sí?, que delega, ¿sí?, parte de sus atribuciones en un tercero, en ese caso estamos ante derecho público, ¿sí? Es las dos formas que tiene el Estado de actuar, como una simple persona de derecho privado, o como una persona de derecho público con todas las prerrogativas que eso implica, ¿sí? Cuando el Estado actúa como una persona de derecho público, tiene ciertas prerrogativas que no las tiene una simple persona jurídica. Lo cierto es que a mí, no me termina de convencer ninguno de los tres, y me parece que a través, ¿sí?, de la suma de estos criterios de diferenciación podemos tener un panorama mucho más claro de lo que es el derecho público y de lo que es el derecho privado. Las ramas del derecho público.
las ramas del derecho público, creo que la más importante de todas, ustedes sabrán cuál es, esta que está acá, ¿no? El derecho constitucional, ¿sí? A ver, acá. Acá. Vamos a buscar un punterito. Acá. Esperen. Creo que es la más importante, ¿no? El derecho constitucional que regula los poderes del Estado, las relaciones entre estos y fundamentalmente establece los derechos y garantías, ¿sí? De todos los ciudadanos. El derecho administrativo que regula el funcionamiento de la administración pública. El derecho penal, que establece los delitos, ¿sí? Aquellas conductas tipificadas como delitos y la aplicación de las penas. Sí, está bien. El derecho internacional público, del que hablamos recién, ¿no? Que regula las relaciones entre los estados entre sí y también con los organismos internacionales. El derecho financiero, que es una rama del derecho en la cual se regula la percepción de los ingresos y la atribución del gasto público. Y una considerada en su momento subrama, que fue el derecho tributario, del cual hoy no podemos decir que sea una subrama, porque ha alcanzado tanto desarrollo el derecho que regula la percepción de los tributos, ¿sí? Tasas, impuestos y contribuciones, que ya no podemos hablar de una subrama, es otra rama más del derecho público. Después tenemos el derecho de minería y el derecho procesal, que en estos dos derechos tenemos también cierta naturaleza mixta o no tenemos tanta coincidencia doctrinaria en admitirlos como un derecho público. Y las ramas del derecho privado, ¿sí? El derecho civil, que es el tronco común y además es como el derecho de reserva de alguna manera, ¿sí? Es el derecho subsidiario. Todo lo que no encuentro solución en el derecho comercial, iré al derecho civil. Lo mismo nos pasa con el derecho de la aeronavegación, etcétera, ¿sí? Es la rama troncal del derecho privado, es el derecho civil. El derecho comercial que regula las relaciones de los comerciantes entre sí y lo que es el acto de comercio, el derecho de la navegación, que fue una escisión, ¿sí? Del derecho comercial. Cuando surge el derecho comercial no teníamos la aeronavegación, ¿sí? Y el derecho de la navegación se fue perfeccionando cada vez más en su aspecto comercial. El PowerPoint sí, lo voy a subir. El derecho del trabajo, que el derecho del trabajo podemos discutir un poco, ¿no? Si es un derecho público o derecho privado. Yo creo, por mi parte, que es una rama del derecho mixta. No me atrevería a decir, y en esto aclaro, ¿no? Que disiento por ahí con el titular, ¿no? Que dice que es netamente privado. Y a mí ya me parece que tiene tanta injerencia estatal, tantas regulaciones que no pueden ser libremente asumidas por las partes, que creo que hoy en día el derecho del trabajo es un derecho mixto. Pero vamos a ver, volvamos un poquitito más a Roma, ¿no? Con lo lindo que es el derecho romano, vamos un poquitito más atrás en el tiempo. Miren este mapa que yo les inserté en el PowerPoint, porque me parece interesante ver lo vasto que era el Imperio Romano, ¿sí? Miren, era increíble el desarrollo que habían alcanzado, la extensión geográfica que había alcanzado el Imperio Romano. Prácticamente habían avanzado sobre toda Europa, algunos lugares, como por ejemplo el País Vasco. Tengo entendido que en el País Vasco no lograron penetrar, por eso la lengua vasca tiene esa particularidad que no tiene el tronco común romano. Por ejemplo, Lusitania era lo que hoy conocemos como Portugal, Hispania era España, ¿no? Lógicamente, que adivinen qué significaba Hispania, a ver si alguno lo sabe, no vale googlear, ¿eh? A ver si alguno sabe qué significaba Hispania.
¿No? ¿No vieron Gladiator? Bueno, Gladiator, ¿se acuerdan que le decían el hispano? Porque era de acá, era de Hispania, era de Mérida. Mérida era la capital de Hispania. Hispania significaba, en la antigua lengua romana, tierra de conejos. Así que imagínense el vasto imperio romano. Bueno, ¿qué sucede con el derecho quiritario o el ius civile, el derecho de los ciudadanos romanos? Como ustedes bien saben, el ciudadano romano tenía la totalidad de los derechos, ¿sí? Era la plenitud jurídica. Pero el ius civile, o sea, el derecho de los ciudadanos romanos, estaba compuesto de todo el derecho, tanto el derecho público como el derecho privado. Regulaba el acceso a la administración pública, regulaba el poder público, también incluía el derecho penal, es decir, todo, ¿sí? Todas aquellas vicisitudes que podían suscitarse en la vida del ciudadano romano estaban comprendidas en el ius civile. Si no me equivoco, fue la ley Paetelia Papilia, creo que fue la que extiende el derecho civil, el de los ciudadanos romanos, a todos los ciudadanos del imperio, sino solamente a aquellos de Roma. Pero cuando se produce la caída del imperio romano, se comienza a fragmentar este ius civile que abarcaba todo el derecho. Lo primero que se va a escindir, lógicamente, es el derecho público. ¿Por qué? Porque ante la caída del Imperio Romano, las administraciones locales se revigorizan y comienzan a surgir sus nuevas regulaciones públicas. No tenía ningún sentido seguir aplicando la legislación pública romana a las instituciones propias de cada lugar. Entonces, lo que primero se escinde del derecho civil, de este ius civile, es el derecho público. Luego, el derecho penal, ¿sí? Que es parte del derecho público, pero yo me refería más al administrativo, la regulación de la administración pública. El derecho penal, ¿sí? Que va tomando las particularidades propias de cada lugar. Luego se escinde el derecho comercial. ¿Por qué pasa esto? Porque en la Baja Edad Media era muy difícil sostener el comercio entre las ciudades por la peligrosidad de los caminos. Entonces comienza a evolucionar el derecho comercial con las particularidades de cada lugar. Posteriormente se escinde lo que es el derecho de familia, porque comienza a regirse por los cánones de la Iglesia, de ahí surge lo que hablamos, el derecho canónico, ¿sí? El matrimonio canónico es el que comienza a regirse. Esto lo van a ver claramente cuando veamos la bolilla, la unidad Estado, en la cual van a ver que la prueba de Estado se hacía a través de las partidas que otorgaban las parroquias. Y por último, surge un derecho nuevo, con el maquinismo, con la revolución industrial. ¿Cuál es ese derecho que surge con la revolución industrial que no lo conocíamos en el derecho romano? ¿Cuál es? ¿Cuál le parece a ustedes que es? A ver si alguien se da cuenta. ¿Cuál es el derecho que surge con la revolución industrial? El derecho laboral del trabajador, exactamente. ¿Sí? Ahí es donde comienzan a plantearse las primeras cuestiones laborales. ¿Sí? Exacto, muy bien. Que es un derecho nuevo. ¿Sí? Como el derecho, bueno, ciertas ramas del derecho que surgen porque no se habían inventado cuando estaban los romanos, ¿sí? Pero si no, las hubieran regulado también. Sí, claro, exactamente. Bueno, entonces, ¿qué concepto podemos, de alguna manera formular sobre derecho civil? Entonces podemos decir que quitando, ¿sí?, todas estas ramas que componían el viejo derecho civil romano, y vemos que nos quedó un ius civile flaquito, así que le fuimos sacando todo aquello que se fue desprendiendo, nos queda un derecho civil del cual se ocupa del sujeto del derecho, ya sea la persona humana o la persona jurídica.
La familia también se ocupa de la familia, se ocupa de los deberes y derechos, ¿sí?, que surgen del parentesco, del objeto de los derechos, es decir, los bienes y las cosas, de los actos jurídicos y de la transmisión de esos bienes, ¿sí?, de esos derechos patrimoniales, ya sea por actos entre vivos, el acto jurídico, o a través, o mortis causa, es decir, a través del derecho sucesorio. Ya vimos lo que es el derecho objetivo. Vamos a ver ahora qué es el derecho subjetivo. ¿A ustedes qué les parece que puede ser el derecho subjetivo? ¿Qué podría ser el derecho subjetivo? Vamos a ver. ¿Qué les parece que podría ser el derecho subjetivo? A ver. Sí, me gustó. Sí, me gusta, me gusta. Derecho individual. Sí, está bien, entiendo lo que me decís, ¿sí? Como un derecho individual, es decir, esa norma objetiva de crisis por sí, sí, más o menos. Sí, es para charlarlo, Hilda. Capacidad de reclamar o exigir mi derecho. Sí, me gustó. El derecho del sujeto, bien. En lo que se le permite al individuo hacer o no, me gustó, muy bien. La posibilidad de exigir el cumplimiento de una obligación. Conjuntos que regulan la conducta de los sujetos. Eso me suena que ya lo vimos, ¿sí? Este conjunto de normas. Esto me parece que ya lo vimos. El conjunto de normas, Walter, a que hace referencia, es el derecho objetivo. Ahora estamos hablando de derecho subjetivo. Poder concedido por el ordenamiento jurídico que sirve para la satisfacción de los intereses humanos. Analía, vos me estás dando un concepto de derecho subjetivo que es netamente positivista, ¿sí? Y la verdad que no estoy muy de acuerdo, la cátedra tampoco, pero bueno, es un concepto de derecho positivo. No sé si lo pensaste vos o lo leíste, pero bueno, es un concepto totalmente positivista. Y ahora les voy a decir por qué. Facultades que se otorgan a una persona. Ay, dejé de compartir otra vez. ¿Se ve ahí? Ahora, ahí está. Ahora sí. Vamos a ver lo que es el derecho subjetivo, porque un compañero nos dijo conjunto de normas. No, ya no es el conjunto de normas. Ahí está, ahora se ve. Bueno. Ya no es un conjunto de normas. El derecho subjetivo, y ustedes bien lo dijeron, bien lo advirtieron, que acá se centra en el sujeto. Es esa potestad, esa titularidad, ¿sí?, que tiene el sujeto. Tenemos ese conjunto normativo, que es el derecho objetivo, pero cuando hablamos de derecho subjetivo, estamos hablando de esa titularidad, de esa potestad que tiene el sujeto de exigir a otro una determinada conducta, ¿sí? Pero acá estamos hablando de la potestad particular, ¿sí?, de esa titularidad del derecho, que la naturaleza jurídica, ¿sí?, de los derechos subjetivos, nosotros podemos decir, tomando la clasificación, la definición que nos brinda Jhering, diríamos que es un interés jurídicamente protegido. Y nos gusta esta definición que nos da Jhering, porque otros autores han hablado de, por ejemplo, un poder atribuido a una voluntad. Pero nosotros vamos a ver más adelante que muchas veces hay sujetos que se consideran carentes de voluntad, ¿sí?, porque esa voluntad está viciada, porque esa voluntad por algún motivo se considera que no puede ser válida para celebrar un acto jurídico, y sin embargo no por eso esta persona carece de derechos, ¿sí? Entonces nosotros tomamos la definición de Jhering
de la naturaleza jurídica de los derechos subjetivos, diciendo que es un interés jurídicamente protegido. Y esto, además, esta definición nos gusta porque nos vincula con lo que es la acción, ¿sí? Porque el interés jurídicamente protegido es el derecho. La acción es la facultad que yo tengo, ¿sí?, de hacer cumplir mi derecho a través de los órganos jurisdiccionales, ¿sí? Cuando yo inicio un reclamo judicial, esa es la acción. Pero para iniciar esa acción yo tengo que tener un interés, tengo que estar legitimado por mi interés. Entonces nos gusta esta definición porque vincula lo que es el derecho con la acción, ¿sí? Y el interés es la medida de la acción. ¿Cómo clasificamos los derechos subjetivos? Esta es la definición por ahí más importante desde mi punto de vista, ¿no? Según su contenido. Tenemos las potestades, que son conjuntos, ¿sí?, de derechos y deberes de manera compleja, que generalmente se dan en el orden de la familia. Los padres tienen derecho a educar a sus hijos conforme sus convicciones morales y religiosas, pero también tienen la obligación de alimentarlo, cuidarlo, vestirlo, ¿sí? Son cúmulos de derechos y obligaciones que uno suponen también el compromiso de un cumplimiento de un deber. Acá vemos los derechos personalísimos. Y esta división, ¿sí?, entre derechos personalísimos y patrimoniales es una de las más importantes, porque los derechos personalísimos son aquellos derechos a los que hace referencia el derecho natural. Esos derechos que no hace falta que me los reconozca un Estado. ¿Por qué? Porque son propios de la naturaleza humana, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad. Estos son derechos previos a cualquier positivismo, cualquier positivización del derecho, perdón, no tienen contenido económico. Esa es una característica fundamental de los derechos personalísimos, que no tienen contenido económico. Denme un minuto que le quiero avisar algo a Guadalupe, la doctora de la Iglesia. Los derechos personalísimos tienen la característica de que no tienen un contenido económico, ¿sí? Otra característica de los derechos personalísimos es que se adquieren desde la concepción, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la dignidad, y se extinguen con la persona humana, ¿sí? Yo, desde la concepción hasta mi muerte, soy titular de estos derechos y no se transmiten. ¿Sí? Yo no puedo transmitir mi derecho a la libertad, mi derecho a la dignidad. Ahora, ¿cuáles son los que sí se transmiten? Estos derechos que están acá, los derechos patrimoniales. Estos derechos se caracterizan por tener un contenido económico. Estos derechos tienen un contenido económico y en la gran mayoría de los casos, salvo determinadas excepciones, son transmisibles, ¿sí? Estos derechos patrimoniales son los que se transmiten cuando se produce el fallecimiento de una persona y se produce la apertura del sucesorio, ¿sí? Estos son los derechos que se transmiten, los patrimoniales. Estos derechos se caracterizan por el contenido económico y los podemos a su vez subclasificar en derechos personales, no personalísimos, personales, derechos reales. ¿Por qué se me trabó? ¿Ustedes están viendo? Bueno, derechos personales, derechos reales y derechos intelectuales, lo que llamamos el derecho de autor, que es una situación intermedia entre los derechos reales y los derechos personales. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer?
¿sí? Porque yo sigo y por ahí hay veces que quieren hacer alguna pregunta que no quedó claro. Bueno, seguimos. Tenemos otra clasificación que vamos a ver solamente esta última, porque tampoco quiero hacer una clase larguísima, porque estamos en Zoom, y no es lo mismo, ya cuesta a veces seguir una clase presencial, y la verdad que a mí las clases por Zoom larguísimas no me parecen productivas. Entonces tampoco vamos a estar en una clase demasiado larga, ¿sí? Entonces, ya llega un punto que el alumno no puede seguir la clase, ¿sí? Se hace demasiado tedioso. Ya me lo preguntaste, Evelyn, lo voy a subir el PowerPoint. Individuales, tienen por objeto un bien individual, ¿sí? Y no es solamente que sea un bien individual, sino que está disponible individualmente para su titular. Es decir, yo soy el dueño de mi celular, yo soy el dueño de mi auto, tengo el derecho al cobro de tal deuda, ¿sí? Yo dispongo individualmente de este bien. Ahora, los colectivos son aquellos derechos que están relacionados con la defensa y protección del medio ambiente. ¿Por qué? Porque son bienes que no están disponibles individualmente para su titular. Yo no puedo disponer no puedo disponer de la protección del medio ambiente de manera individual. ¿Sí? Eso es algo que nos corresponde a todos. Yo no puedo apropiarme de la contaminación o no contaminación de un río. Eso yo tengo el derecho, ¿sí?, a exigir que se proteja el medio ambiente, pero eso no es un derecho que yo dispongo individualmente. Todos tenemos el derecho a exigir que no se contamine un río, a que con una cantera no se contaminen las aguas, ¿sí? Esos son los derechos que llamamos colectivos o derechos de incidencia colectiva, que los vamos a ver más adelante. Bueno, acá habíamos visto, en la diferencia con otras figuras, habíamos visto lo que era el derecho y lo que era la acción. Me interesa también hablar de esto, del deber jurídico, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de derecho subjetivo, tenemos que pensar que siempre en contraposición de este derecho se contrapone un deber, ¿sí? Yo tengo el derecho a cobrar una deuda y otro tiene el deber de pagarla. Siempre, ¿sí? Estamos ante un entrecruzamiento de derechos y deberes. Ahora, cuando hablamos de un deber jurídico, generalmente hablamos de un deber dicho en un sentido amplio. No es el deber que hablamos de contraprestación, derecho, deber, sino que estamos hablando de ciertos deberes que no tienen un destinatario definido, ¿sí? Cuando yo tengo el deber de actuar de buena fe, yo no estoy obligada a actuar frente a la doctora de la iglesia con buena fe, yo estoy obligada a actuar frente a todos de buena fe. Yo debo ejercer mis derechos de buena fe frente a todos. No tengo un destinatario de mi conducta definido. Por eso decimos que es un deber jurídico. Son deberes que no tienen un destinatario determinado. Cuando hablamos también de cargas, que este es otro tema que me interesa, esto lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, cuando hablemos de lo que es el cargo, ¿sí? Las cargas son obligaciones accesorias. Yo soy titular de un derecho y tengo a mi cargo una obligación, ¿sí? Que es está subordinada a este derecho. Obligación y responsabilidad, cuando hablamos de obligación, la obligación es el débito, ¿sí? El dar, hacer o no hacer. En cambio, la responsabilidad es una situación posterior. ¿Por qué? Mi obligación es pagar una deuda. Yo puedo pagar esta deuda hasta el día 10. Transcurrido ese plazo y habiéndose cumplido, ¿sí? Es decir, el día número 11, yo ya ahí
tengo lo que se llama responsabilidad. Ha surgido mi responsabilidad. La responsabilidad surge ante el incumplimiento. ¿Y qué es la responsabilidad? Es el sometimiento del deudor al poder coactivo del acreedor, ¿sí? Una vez que yo no cumplí, el acreedor va a poder iniciar todas aquellas medidas tendientes al cobro de la deuda. Eso es la responsabilidad. Yo les había dicho recién a una compañera que ella había dado una definición de derecho subjetivo que era netamente iuspositivista. No sé si la podré encontrar. A ver si la encuentro, que me pareció muy interesante que nos diera esta definición. Poder concedido por el ordenamiento jurídico que sirve para la satisfacción de los intereses humanos. Acá esta definición que nos da la compañera, que es un poder concedido por el ordenamiento jurídico, es una concepción netamente positivista, porque ustedes fíjense que los naturalistas entendemos que la persona humana viene al mundo ya provisto de derechos, que no hace falta que el Estado se los reconozca, que el ordenamiento jurídico se los reconozca. Esta es la diferencia fundamental con los iuspositivistas, que ellos entienden que el derecho es un conjunto de normas y que solamente el sujeto tiene que obedecer estas normas. Para ellos solamente la función, ¿sí?, del sujeto es obedecer, solo existen las obligaciones, no existen los derechos, pero que excepcionalmente, y antes supongamos una situación en que si un sujeto quisiera reclamar a otro, es el ordenamiento objetivo el que presta de alguna manera o facilita este poder de exigir al otro una conducta, pero en realidad no es titular el sujeto. El titular sigue siendo el ordenamiento jurídico, el Estado. Ahora, la otra persona, el obligado al cumplimiento de esta prestación, sí es un obligado. ¿Sí? Entonces, como vemos, para el derecho objetivo no existen titulares, en el positivismo, no existen titulares de derechos subjetivos, hay solamente derecho objetivo. El derecho subjetivo no existe, ¿sí? En todo caso, estas facultades nos las presta el derecho objetivo para reclamar, para exigir algo de otro, quien sí está obligado, quien sí sobre él pesa una obligación y es de alguna manera titular de una obligación, pero no somos titulares de derechos subjetivos. Por eso hablamos de que el positivismo niega los derechos subjetivos. Esto es razonable dentro de la teoría pura del derecho de Kelsen, pero lo cierto es que desde el punto de vista naturalista, nos hace mucho ruido que la persona venga a este mundo desprovista de la titularidad de cualquier derecho, que sea solamente el ordenamiento jurídico quien reconozca los derechos y les conceda la posibilidad de exigir a otro algo, una determinada conducta, un cumplimiento, lo que sea, ¿sí? Uno nunca es titular. A mí, por supuesto, esta teoría, si bien es impecable desde el punto de vista del razonamiento, no nos satisface, ¿sí? Ver a la persona como a un ente que viene desprovisto de todo derecho, ¿sí? Que solamente es una persona y solamente se le conceden derechos cuando el Estado o el ordenamiento jurídico así lo determine. De hecho, algunos autores, como por ejemplo DeWitt, que han elaborado también esta teoría, no con la mirada tan científica de Kelsen, pero sí también han sido parte de la doctrina que enarbola esta teoría. Fueron teorías que han sido utilizadas por los regímenes totalitaristas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el Estado es el titular del derecho, el que dispone del derecho y sobre los ciudadanos solamente pesan obligaciones,
es una mirada muy, muy peligrosa, ¿sí? El ser humano no es titular de ningún derecho, ¿sí? Solamente es el dueño, el Estado, ¿sí? El ordenamiento jurídico es quien tiene, y de alguna manera, el Estado tendría la titularidad de los derechos. Por eso no nos convence esta teoría negatoria de los derechos subjetivos. Y acá vamos a otra cuestión que tiene que ver con la penetración del factor moral dentro, no tienen alfa, no sé quién dijo eso, dentro de lo que llamamos la penetración del factor moral dentro de nuestro derecho civil, nos encontramos en lo que llamamos el abuso del derecho. ¿Y qué es el abuso del derecho? Lo cierto es que el abuso del derecho había sido rechazada, esta teoría, por Vélez Sarsfield, ¿sí? Porque dentro de su concepción positivista, lo libremente querido para las partes es ley. También ellos abrazaban el concepto de que la ley debía ser rígida para saber con claridad a qué atenerse, ¿no? Cuando uno celebraba un contrato, saber cómo eran las normas aplicables, ¿sí? La ley tenía que ser rígida, dura lex, sed lex, decían. Pero nosotros hoy en día podemos observar que a veces ejerciendo un derecho se puede de alguna manera perjudicar a otro. Estos autores entendían que eso no era posible, que si se ejercía un derecho no se podía causar un daño a otro y que de última, si había un perjuicio, bueno, había sido ejerciendo un derecho, por lo tanto no había nada que reclamar. Y muchos autores incluso negaron la posibilidad de que existiera lo que llamamos abuso de derecho. Decían que eso era un juego de palabras, ¿sí? Planiol hablaba de logomaquia, juego de palabras. ¿Por qué? Porque decían que eso no podía suceder. Si yo causaba un daño a otro es porque ya estaba transgrediendo el derecho, ¿sí? O yo estaba dentro del derecho o fuera del derecho, estaba en la licitud o la ilicitud. No podía haber esta situación de abuso, ¿sí? Que para él no existe el abuso de derecho, no existía el abuso de derecho. Lo cierto es que se podían dar situaciones en las cuales el ejercicio de un derecho ejercido de una manera irregular y sin transgredir los límites de mi derecho, yo podía causar un daño a otro. Esto es algo que se fue elaborando en la doctrina, y que en nuestro país tuvo un fuerte rechazo por parte del codificador, que decía que el ejercicio regular de un derecho no puede constituir ilícito alguno, ¿sí? Estaba totalmente afianzándose esta teoría de que no existía el abuso de derecho, rechazaba el abuso de derecho. Pero lo cierto es que si bien el código nuestro rechazaba, ¿sí? En el artículo 1071, rechazaba la posibilidad de que el cumplimiento de un derecho, el ejercicio de un derecho pudiera constituir un ilícito, la doctrina comenzaba a ver, siguiendo un poco la doctrina francesa, que podían darse estas situaciones. Y es así que cuando se sanciona la Constitución del año 49, se incorpora dentro del texto legal constitucional el abuso de derecho. Posteriormente, bueno, una vez que se incorpora al texto constitucional, los jueces comienzan, pese a que una norma de menor jerarquía cohibía o inhibía la aplicación del abuso de derecho, la norma constitucional de mayor jerarquía lo habilitaba, entonces, por lo tanto, la jurisprudencia comenzó a hacer uso de la doctrina del abuso del derecho. Cuando se deroga la Constitución del 49, esta incorporación a nuestro derecho ya había quedado consolidada. Entonces se siguió utilizando la doctrina del abuso del derecho. Hasta que es incorporada
posteriormente con la ley 17711. ¿Se acuerdan que yo les hablé del caso de la lesión subjetiva? Que la ley 17711 lo incorporó, ¿sí? Profundizando este contenido moral del derecho. Bueno, también sucedió con la teoría del abuso del derecho, que fue incorporada a través de esta reforma. ¿Y qué es el abuso del derecho? Porque muchas veces cuando nosotros preguntamos, a ver, denme un ejemplo de abuso de derecho, nos damos cuenta que no terminan de entenderlo. ¿A ustedes qué les parece que sería un ejercicio abusivo de un derecho? Denme un ejemplo. A ver, ¿qué les parece que sería un ejercicio de derecho abusivo? Cobro de intereses. A ver, decime, Yamila, ¿cómo sería este cobro de intereses? ¿En qué constituiría que abusan de la tasa fijada por la ley? La corrupción política. Bueno, pero a ver, ¿en qué caso? ¿Sí? Porque si hablamos en general es muy difícil. Deben un caso bien concreto. Yamila me dijo que abusan de la tasa fijada por la ley. Cuando primero hay que pagarlo y después reclamarlo. Bueno, podría ser, pero sí, podría haber un ejercicio abusivo de una posición dominante, el uso de la violencia en un arresto. Vamos a casos más civiles, vamos. Que yo soy civilista, vamos, acá nos vamos a preparar en derecho civil. A ver, un ejemplo, que ustedes digan, a ver acá sí estoy ejerciendo mi derecho, pero podría intereses usurarios. Bueno, les gustó lo de los intereses usurarios. Vamos a ir con los intereses usurarios entonces. Supónganse, ¿no? Que ustedes me piden un préstamo y hasta el 10% de interés es un interés aceptable. Excediendo este 10%, yo estoy en un interés usurario, como dice acá Oscar. ¿Eso sería un abuso del derecho? Cuando vendo un inmueble a muy bajo precio por mi necesidad. No, esto no es abuso del derecho, esto es teoría de la lesión, ¿sí? Que tiene un componente moral del que hablamos antes. Ese caso que yo les di, ¿sí? Que la ley me autoriza a cobrar un 10%, entonces yo cobro 15%. ¿Ahí estoy ante un abuso de derecho? ¿Sí? Dice Ezequiel. Sí, porque te aprovechas de la situación de necesidad de otra persona. Bueno, ustedes también me están juzgando, hay que ver si me aprovecho, ¿eh? Ejecutar una propiedad que es bien familiar. El caso de UPA de Longchamp, la enfermedad, no sé qué será el caso de la UPA de Longchamp, no tengo idea. A ver, ustedes me dicen que ahí sería un abuso, está sobrepasando la norma que fija el 10. No es abuso, dice Marcela. Bueno, a ver, Marcela, ¿por qué me decís que no es abuso? ¿Por qué me decís que no es abuso, Marcela? Me interesó. Tendría que ver un poquito más el caso el de la enfermera, porque además ahí es una cuestión penal. Podría ser perfectamente, ¿sí? Pero no tengo todos los elementos como para saberlo. Bueno, a mí me interesa que ustedes me decían que si yo podía cobrar el 10 y cobraba el 15 estaba ante un abuso de derecho. Y Marcela dice que no es abuso, porque la norma dice que es hasta ese porcentaje. Excelente, Marcela, muy bien. Es el típico caso en que no es abuso de derecho, es ilicitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo acá tengo un claro límite. Tengo que puedo cobrar un interés del 10% y estoy cobrando el 15%. Me excedí, ya estoy en la ilicitud, ya estoy en usura.
El tema es cuando ese límite no es tan claro. Y entonces yo con mi ejercicio del derecho, estoy causando un daño a otro, estoy perjudicando, o lo estoy utilizando de una manera que no es lo que se tuvo en cuenta, ¿sí? No es un ejercicio conforme al espíritu de esa ley, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando hablamos de abuso de derecho, no estamos hablando de ilicitud, no estamos hablando que yo transgredo un límite legal, ¿sí? No lo estoy transgrediendo. Yo, actuando dentro de los límites de mi derecho, estoy o causando daños a terceros, o lo estoy ejerciendo de una manera inmoral, de una manera contraria a la buena fe. Estoy utilizando ese derecho de una manera contraria a los fines con que se ha reconocido ese derecho, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta, que cuando hablamos de abuso de derecho, no hablamos de ilicitud, estamos dentro del derecho, porque si no directamente tenemos la teoría de los hechos ilícitos, ¿sí? Que el hecho ilícito es cuando yo realizo una conducta que es contraria a derecho y causa un daño a terceros. Listo, con eso ya tendría todo resuelto. Pero precisamente cuando hablamos de abuso de derecho no es una ilicitud, ¿sí? Yo ejerciendo mi derecho estoy haciéndolo de una manera contraria a la moral, las buenas costumbres, contraria a la buena fe, contraria a los fines que se tuvo en cuenta al momento de reconocer este derecho, ¿sí? O, como dice el nuevo código, contrario a los fines del ordenamiento jurídico. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de edificar dentro, si por ejemplo yo tengo una construcción hecha y me excedo un límite de 10 centímetros, ¿sí? De lo que es mi heredad, de lo que es mi propiedad, e invado con esos 10 centímetros la casa del vecino. El vecino tiene todo el derecho del mundo a exigirme que yo retire, ¿sí? Esos 10 centímetros. Pero ¿es moralmente aceptable que me haga demoler mi casa porque yo me excedí en 10 centímetros? No sería aceptable. Ahí sería un ejercicio abusivo, porque si bien él estaría ejerciendo su derecho, en ese caso el ejercicio es abusivo, porque se está tomando una vía mucho más gravosa, ¿sí? Para la otra parte, porque es inmoral, es contrario a la buena fe. Y sobre todo si supongamos que el vecino vio cuando yo estaba construyendo, ¿sí? Y lo dejó y después me exigió que demuela mi casa. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso, que el abuso, ¿sí? El abuso del derecho no quiere decir que yo haya transgredido el derecho, ¿sí? Si es una ilicitud, no es abuso. ¿Interrumpir el libre tránsito es ilegal? Mira, con respecto a todo lo que es, sí, sería ilegal. El tema es que, por ejemplo, uno de los claros ejemplos que se da con el abuso de derecho es el caso del derecho de huelga, ¿sí? Que es un derecho laboral reconocido, pero cuando se utiliza con otros fines, que no sea para reclamar por cuestiones sectoriales, cuestiones laborales, sino que se los utiliza con un fin político, ese sería un típico caso de abuso de derecho. ¿Por qué? Porque el derecho se lo está ejerciendo contrariamente a los fines con que se lo reconoció, ¿sí? Contrariamente a los fines que tuvo en mira el ordenamiento jurídico cuando se reconoce ese derecho. Entonces ahí estamos ante un abuso de derecho. ¿Y cuál es la situación? Supónganse que se dé esta situación de abuso de derecho, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay un fallo que se los voy a subir de una persona que quedó debiendo apenas, no sé, 2 pesos, ¿sí? A una compañía, si no me equivoco, era una compañía telefónica, pero
Lo cierto es que la empresa telefónica nunca lo intimó, nunca logró obtener el pago de estos 2 pesos, porque realmente era una cantidad irrisoria, y lo colocó en el Veraz, ¿sí? A ver, ¿esta empresa tiene derecho a colocar un deudor en el Veraz? Sí. Pero, ¿es de buena fe por 2 pesos arruinar la reputación crediticia de una persona colocándola en el Veraz? No. Y sobre todo porque tomó la vía más gravosa para el deudor, porque podía haberlo intimado, podía haber de alguna manera logrado contactarlo para que pague esta deuda, pero no, por 2 pesos con 50 lo colocó en el Veraz exponiéndolo a que se les dificultara el otorgamiento, la obtención de créditos, ¿sí? En este caso actuó de mala fe la empresa, que no me acuerdo si era qué empresa era. Y en este caso estamos ante un claro abuso de derecho, ¿sí? Porque tenían derecho a colocarlo en el Veraz, sí, pero evidentemente el ejercicio fue abusivo. ¿Qué sucede entonces cuando queda constituido el ejercicio abusivo del derecho? Bueno, en ese caso se lo debe tratar como un acto ilícito, ¿sí? Acuérdense que no es un acto ilícito, ¿sí? Sigo estando dentro de mi derecho, por eso no es acto ilícito, no transgredí los límites del acto ilícito. Sin embargo, una vez causado, ¿sí?, este abuso del derecho, se lo debe tratar como un acto ilícito. ¿Y esto qué significa? Que se puede reclamar, ¿sí?, por este abuso del derecho, y que en todo caso el juez deberá tomar las medidas tendientes a que cese este abuso, y en el caso de que ya se haya causado un daño con el mismo, a fijar una indemnización y, por supuesto, si continúa el daño, a que cese, ¿sí? Es decir, se lo toma como un acto ilícito y se prevé una indemnización para el caso de que ya se haya producido el daño. Vamos con el último tema. Hasta acá, todo en orden. Entonces es cuando se excede el derecho, cuando sí, una de las causas en que se puede considerar, ¿sí?, que el ejercicio ha sido abusivo, es cuando se lo ejerce contrariamente a los límites que impone la buena fe y la moral, ¿sí? La buena fe, el ejercicio de los derechos se deben ejercer de buena fe, ¿sí? Eso era un precepto que ya estaba en el viejo Código de Vélez, que se deben ejercer los derechos de buena fe. Y acá, evidentemente, si se ejercen de mala fe, se está, ¿sí?, ejerciendo de manera irregular este derecho. Entonces, ¿qué sería un acto ilícito? Y un acto ilícito es precisamente cuando yo estoy transgrediendo la norma, cuando yo estoy violentando la norma, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo causo un daño, ¿sí? Yo no tengo derecho a dañarte. Ahora yo tenía derecho, la empresa esta tenía derecho a ponerlo en el Veraz, ¿sí? De nada. Bueno, vamos a ver qué son los derechos de incidencia colectiva. Habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos las clases de derechos subjetivos, que habíamos visto que había derechos que tenían una disponibilidad individual, ¿sí?, para el sujeto, y otros que no, que eran derechos cuya disponibilidad no era individual, y eran aquellos derechos de carácter colectivo? Bueno, nuestro Código Civil tiene una previsión, ¿sí?, nuestro actual Código Civil, que nos menciona los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva. Ahora, también nos agrega que no se ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando puede afectar el medio ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Y esto es todo lo que nos dice, ¿sí? Es muy escueta la previsión del Código Civil. A todo esto, la Constitución Nacional, en el artículo 43, cuando regula la acción de amparo, entre las posibilidades de ejercer esta acción de amparo, reconoce los derechos de incidencia colectiva. En el artículo 43, que bueno, acá está en el PowerPoint, cuando estudien, léanlo bien, ¿sí?, este artículo 43, que tiene una previsión un poco más desarrollada
de lo que era nuestro Código Civil. Este artículo ha sido incorporado con la Convención Constituyente en la Convención Constituyente del año 94. Pero así todo, no está plenamente desarrollado lo que son los derechos de incidencia colectiva. Y entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucede siempre cuando no tenemos en claro en la ley cuál es el marco regulatorio, cuál es el derecho del que hablamos, no está bien desarrollado, necesita una interpretación. Y los únicos intérpretes de la ley, ¿quiénes son? Son los jueces. Y el mayor tribunal de interpretación de nuestro país es la Corte Suprema, que es quien interpreta la Constitución, precisamente. Y sucede que un abogado, Ernesto Alavi, ante una situación en la cual a través de un decreto se exigía que se hiciera toda una recopilación de las comunicaciones, no solo una recopilación, sino también quienes habían una especie de entrecruzamiento de los datos de las llamadas entrantes y salientes de su teléfono, entendió que este decreto que exigía esta recopilación de llamadas estaba invadiendo la esfera de su intimidad, ¿sí? Que es la intimidad es un derecho constitucional, y también él, al ser abogado, entendía que esta normativa también estaba violentando lo que es el derecho de secreto profesional, porque al quedar un registro de quienes lo llamaban, quedaban expuestos quiénes eran los que lo habían llamado, y de alguna manera eso afectaba este secreto profesional, ¿sí? La confidencialidad profesional. Entonces él plantea una acción. Sí, voy a subir el PowerPoint. Les gustó el PowerPoint, ¿viste? Es por los colores, ¿no? Por eso les gustó tanto. ¿Vieron? Así que bueno, sí, se los voy a subir. Voy a subir el PowerPoint que tanto les gustó. Pero de acá no pueden estudiar, ¿sí? Esto es cortito, tienen que estudiar del libro, del que sea, ¿sí? Esto sirve para repasar. Entonces, planteada esta cuestión de inconstitucionalidad, este amparo, perdón, no era inconstitucional, era un amparo presentado por Alavi, la Corte Suprema analiza este artículo 43 de la Constitución Nacional, reconociendo que existían tres clases de derechos subjetivos, o dos, mejor dicho, con una subclasificación. Teníamos los derechos individuales, que son aquellos en los cuales la disponibilidad del bien es privativa del sujeto, ¿sí? El derecho a la propiedad, el derecho a tener este cuaderno, el derecho a reclamar una deuda a tal persona, el derecho a disponer de mi auto, etc. Después los derechos de incidencia colectiva, ¿sí? Que eran aquellos que el bien no estaba disponible individualmente para el particular, sino que eran derechos de naturaleza común, de naturaleza compartida para toda la sociedad. Y el derecho por antonomasia, derecho de incidencia colectiva por antonomasia, son los derechos de protección al medio ambiente. Y por último, reconoce una subclasificación, que eran las acciones de clase, ¿sí? Una subclasificación dentro de los derechos de incidencia colectiva, que son las acciones de clase o derechos individuales homogéneos. Que estos, si bien son derechos individuales, ¿sí? Son derechos privativos de cada sujeto, se caracterizan porque hay un solo hecho, ¿sí? Generador, un hecho único, generador de una lesión a estos derechos que se multiplica en varios sujetos. Por ejemplo, en este caso, el derecho a la intimidad, el derecho a la confidencialidad del doctor Alavi era un derecho netamente individual, ¿sí? Era su intimidad, su privacidad. Pero ¿qué pasó? Este decreto era un hecho generador único que causaba una lesión
a un gran número, ¿sí?, de bienes o de derechos individuales. Es, por ejemplo, cuando se produce un desperfecto por parte de las empresas de electricidad y que con un fallo técnico le queman los televisores, heladeras y microondas a todo un barrio, ¿sí? Ahí el microondas es un bien de disponibilidad individual, es un derecho individual, el derecho de propiedad que tengo sobre mi microondas, sobre mi heladera, sobre lo que sea, ¿sí? Pero acá hay un hecho generador, ¿sí?, de un perjuicio para todos estos bienes individuales. Y estas son las acciones de clase, que vendrían a ser una subespecie dentro de los derechos de incidencia colectiva. ¿Y cuál es la característica de los derechos de incidencia colectiva en cuanto entran en la esfera jurisdiccional? Que cuando hay una sentencia, ¿sí?, yo, por ejemplo, demando a la doctora de la iglesia, ¿sí?, la sentencia que se aplique, la sentencia que se dicte, se va a aplicar a nosotras dos. ¿Por qué? Porque tiene un efecto singular. Cuando hablamos de derechos de incidencia colectiva, los mismos que los derechos homogéneos o las acciones de clase, esa sentencia va a tener efecto erga omnes. Es decir, que esta sentencia no se va a aplicar solamente a las partes de la contienda, sino que se aplica para todos, ¿sí? Esto es una excepción, porque lo general, ¿sí?, es que las sentencias tengan efectos individuales. Pero en materia de derechos de incidencia colectiva y derechos individuales homogéneos o acciones de clase, ¿sí?, lo cierto es que el efecto es erga omnes. Entonces, esto es importante, ¿sí? Que esto es una característica fundamental de los derechos de incidencia colectiva. Su efecto erga omnes, ¿sí?, que las sentencias referidas a los derechos de incidencia colectiva tienen efecto erga omnes, ¿sí? Cualquier otra sentencia en relación a derechos de carácter individual va a tener un efecto singular. En este caso, no, ¿sí?